Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la conferencia del último módulo del Máster en Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo en Infancia. Venía yo un poco preocupada porque, claro, se acaban las clases, empiezan los exámenes y inmediatamente conllevan los agobios. Pero bueno, veo que tenemos un público fiel y además creo que esta tarde ha acertado, Habéis acertado estando aquí porque creo que vais a tener la oportunidad de disfrutar no solamente con una persona que sabe mucho, que lo sabe, sino una persona que lo que os cuente os lo va a contar primero con el corazón y luego con la cabeza. Así es que no voy a hacer una presentación ni muy larga ni muy ostentosa porque a Javier le conozco desde hace tantos años que me resulta muy difícil hablar de él. Solamente os puedo decir que en estos momentos es el director ejecutivo del Comité Español de UNICEF, pero ese puesto que tiene en estos momentos y que es la máxima responsabilidad del comité desde el punto de vista operativo, no la ejercería ni con la misma destreza, ni con el mismo cariño, ni con la misma sensibilidad con que la ejerce, si no fuera porque antes ha ocupado otros puestos. Ha estado trabajando durante mucho tiempo fuera de España, en países donde la realidad de los niños y de las niñas es muy diferente. Durante muchos años se ocupó de la coordinación territorial de los comités, lo cual supone también conocer la realidad de niños y niñas que viven en lugares cercanos físicamente, geográficamente. Nuestro país es pequeño, pero lejanos en cuanto a oportunidades, en cuanto a situaciones de igualdad, en cuanto a acceso a determinados derechos. Así es que no voy a decir nada más. Le voy a dar la palabra y lo que sí me gustaría es que aprovecharais la oportunidad que tenemos esta tarde de saber cómo se trabaja en UNICEF y sobre todo cómo las personas que trabajan en UNICEF se comprometen con la misión. Así es que cuando quieras. Mil gracias, María Ángel. Bueno, gracias también a las compañías que estáis aquí, que han trabajado en UNICEF, algunas de ellas, o están trabajando. Y voy a procurar, dado la hora y un viernes, pues vamos a hacerlo lo más o menos posible, interrumpirme cuando veáis que queréis que profundice en algún tema y luego lo que hayáis visto a lo largo de las clases, pues lo saltamos rápidamente porque no tiene sentido que perdamos el tiempo en estas cosas. Bueno, fundamentalmente los temas que voy a intentar tratar, algunos muy someros porque los vais a ver a lo largo del desarrollo del curso, si no los habéis visto ya, es un poco del enfoque de derechos porque sin duda es nuestra forma de trabajo y por tanto no puedo soslayarlo. Muy brevemente, cómo trabaja UNICEF a diferencia de otras organizaciones también que trabajan en temas de infancia, qué nos hace diferentes, en nuestro caso al ser un organismo multilateral y ser dependiente de los gobiernos de los estados, pues lógicamente tenemos unas ventajas y también unas desventajas. ¿Cómo trabajamos la influencia política en las políticas públicas? Que es el tema que me comentaba María Ángeles que desarrollará hoy. Y luego, por último, cómo hacemos nosotros en el Comité Español, concretamente en España, las bocas y la sensibilización, muy especialmente en algunos temas. El más importante para nosotros es el tema de la pobreza infantil en España, el refugio, el trabajo que hacemos en educación, etc. Bueno, ¿cómo trabaja UNICEF? Y esto no es para España, sino es a nivel global. Fundamentalmente tenemos una serie de principios que son claves para nosotros. La universalidad de la Convención de los Derechos del Niño, que se puede reducir a una frase: todos los niños, todos los derechos en todos los países. Da igual que un niño esté en Cuba, que esté en Corea del Norte, que esté en España, que esté en un país en vías de desarrollo, que esté en un país más pobre. La universalidad es intrínseca a nuestra misión. Lo segundo es el enfoque de los derechos. Hemos vivido, y luego lo voy a desarrollar un poquito, un cambio sustancial con la aprobación de la Convención, porque si antes trabajábamos solo en servicios básicos, la concepción de derechos cambia el marco de trabajo y por tanto lo que venimos haciendo.
La escala es súper importante para UNICEF. Una ONG, los compañeros de cualquier ONG hacen proyectos que pueden ser implementados en una región, en una comunidad, en una ciudad. En el caso de UNICEF trabajamos en escala. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos un plan de acción en un país del mundo, ese plan de acción tiene que ser escalable, tiene que ser para todos los niños del país. Puede estar concentrado en los niños que tienen más vulnerabilidades, pero debe ser para el mayor número de niños. Claro, esto cambia la mentalidad, porque no es lo mismo hacer un proyecto en una comunidad rural de una zona del mundo que hacerlo en el país entero. No es lo mismo hacer un proyecto en una comunidad rural de Guatemala que para todos los niños de Guatemala. La visión es sustancialmente distinta. Transversalidad, es decir, los 4 esferas fundamentales de la Convención siempre tienen que estar presentes: supervivencia, desarrollo, protección y participación, y todas son igual de importantes e interdependientes, como marca la propia Convención de los Derechos del Niño. La sostenibilidad, procurar siempre que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, que el gobierno del Estado o parte de la Convención se haga cargo de ese proyecto y a su vez lo implemente, y en un momento dado, si nos retiramos, tenga esa sostenibilidad. Y luego una neutralidad, que parece fácil, pero es bastante complicada, porque se trata de hacer política sobre los derechos de la infancia, que los niños tengan derecho a la participación, a la supervivencia, al desarrollo, a la protección, pero sin tintes partidistas. Pues eso, según el mundo que nos ha tocado vivir, es cada vez más difícil, porque con Steve Bannon haciendo de las suyas, pues lógicamente es muy difícil ser neutral, pero procuramos serlo, ¿no? Pues lógicamente en estas elecciones ha sido más complicado que las anteriores, pero procuramos siempre que el mensaje sea equidistante con los partidos políticos, no con el mensaje que nosotros damos. Si nosotros entendemos que la educación de 0 a 3 debe ser universal, es un mensaje político, muy relacionado con los derechos de la infancia, pero es político. Perfectamente un partido puede asumirlo o puede decir que no, y eso lo entendemos nosotros. Pero esa relación es compleja, no es nada fácil. Porque claro, cuando das mensajes políticos, en realidad estás haciendo política, y muchas veces los partidos no las entienden así. Piensan que te están metiendo en su changarro, que estás opinando de cosas que UNICEF no debería opinar. Si eso lo decimos en España, pues suena gracioso, simpático, y lo más que te puede poner es que un tuit que diga UNICEF es partidista, UNICEF es de Podemos, UNICEF es... Vale, pero si esto lo aplicas al contexto de países donde existen dictaduras, como Venezuela, donde trabajamos, o Cuba, o Corea del Norte, pues lógicamente el contexto es realmente distinto, ¿no? Porque los mensajes que damos están intrínsecamente ligados también con la Convención de los Derechos del Niño. No es lo mismo que yo diga que la participación infantil en España es un derecho de los niños y que debe ser desarrollado, que lo diga en Guinea Ecuatorial. Ese es el peso que tiene la Convención de los Derechos del Niño, que no puedes trabajar solo en servicios básicos. Yo puedo vacunar a todos los niños de Guinea Ecuatorial en 24 o 48 horas, me los ponen en fila y los vacuno. Pero hablar de derechos de infancia, hablar de la construcción de ciudadanía, de espacios democráticos de participación, es muy diferente. Ese ha sido un cambio profundo que ha traído la Convención de los Derechos del Niño, porque el hecho de tratar a los niños como sujetos de derechos pues cambia la tradicional concepción de objeto de caridad, ¿no? Te reconozco por lo que no puedes hacer, no por lo que puedes hacer. Como casi todas sois muy jóvenes, pues habréis recordado cuando erais menores de 18 años todo lo que no puedes hacer, pero nadie te reconoce por lo que sí puedes opinar o puedes participar en la vida de tu colegio, en la vida de tu comunidad, de tu municipio, de tu escuela. El concepto de derechos además incluye el derecho en sí mismo y la exigibilidad al Estado, a la comunidad, al municipio, de exigir esos derechos, ¿no? Este es un cambio fundamental, porque hay una cosa que sí hemos aprendido en el mundo del desarrollo. Si a mí me preguntarais por qué un país es más desarrollado que otro, muy probablemente muchos podéis decir, bueno, pues porque es más rico, porque es un Estado más liberal. En realidad, lo que hace la diferencia es este concepto de exigibilidad de derechos.
En Dinamarca están más desarrollados que nosotros porque entienden mejor el concepto de exigibilidad de derechos. Es una sociedad más equitativa, con más accesibilidad a los derechos sociales, porque saben exigir esos derechos. Los políticos saben que los ciudadanos los pueden exigir. Y esa es una rueda que, si funciona, es maravillosa para construir sociedades más justas, más equitativas, más equilibradas. Claro, no es sencillo porque en muchos casos los políticos lo que menos quieren es tener ciudadanos exigentes. Pero ese es uno de los trabajos que nosotros procuramos hacer también en terreno, ¿no? En que la gente sea capaz de exigir sus derechos. Si viajáis o provenís de un país en vías de desarrollo, sabéis que generalmente es un grave problema exigir los derechos en países en vías de desarrollo porque ni se entiende el concepto. Entonces, te subes a un autobús de cualquier país de América Latina por temas culturales y tú ves, si tiene alguna reclamación, llame al tal número. Llamar. Que no hay nadie al otro lado, ni nadie llama nunca, porque se pone ahí de foto. Pero no está en la sociedad el exigir los derechos. Y en nuestro país también pasa. O sea, muchas de las cosas que vivimos en nuestra cotidianidad no exigimos nuestros derechos. No creo que tenga muchas denuncias el defensor del paciente en un hospital, se nos va la fuerza por la boca con los amigos tomando una cerveza, pero no somos capaces de plantear realmente denuncias, sea en las ventanillas del consumidor o cualquier cosa cuando ocurre algo, ¿no? Mucha gente incluso, pues bueno, lo pone en Twitter y con eso se cree que está cambiando el mundo. Ese es el concepto que, trabajado desde la niñez, desde la infancia, hace que las sociedades evolucionen. Y lógicamente no es lo mismo en nuestra sociedad ahora, también por la educación, el concepto y lo que han mejorado los derechos en nuestro país que hace 40 años. Eso lo podemos trasladar a cualquier contexto. Y en África lo estamos viendo ahora. Malawi es más desarrollado y tiene más capacidades que sus países vecinos porque es una democracia, porque han procurado que los niños, que la gente joven conozca cuáles son sus derechos, y al final, generación tras generación, el país va cambiando. Porque además, cuando exigen más tus derechos, también eres más corresponsable de los mismos. No solo es una cuestión de exigirle a los demás y al Estado, es de también ser responsable con tus actos. Este es un poco el concepto de exigibilidad de derechos y por eso es tan importante en todo el enfoque de derechos humanos, especialmente de derechos de la infancia, pero de derechos humanos en el mundo. Muchas veces cuando dicen por qué países tan ricos en recursos naturales son un desastre en términos de estado de bienestar, de políticas públicas, generalmente tiene que ver con este concepto de educación y exigibilidad de derechos. Si se trabaja, a lo mejor en el corto plazo es difícil conseguirlo, pero en el medio plazo avanza muy considerablemente. Por tanto, expande lo que se viene llamando las fronteras legales para legitimar también esta defensa de los derechos de la infancia, para que haya personas que defiendan los derechos de la niñez. Es un marco legal, político y moral para el bienestar de la infancia también. Son obligaciones para los gobiernos y responsabilidades. Esto nos diferencia también mucho de otras organizaciones. UNICEF trabaja en este concepto de exigibilidad sabiendo que si trabaja en la exigibilidad de los derechos, que los ciudadanos exijan más, también tienes que trabajar con los gobiernos para que tengan capacidad de oferta. Porque claro, si no el sistema se colapsa. Si tú tienes un sistema en que la gente es muy exigente y pide y reclama sus derechos, pero el Estado no tiene esas capacidades, lógicamente vas a vivir. Apoyamos a que los gobiernos sean capaces de establecer una oferta educativa adecuada, que este concepto de exigibilidad de derechos se vaya trasladando poco a poco, y ahí hay muchísimos matices. Por ejemplo, el tema de trabajo infantil, que ha sido muy curioso siempre y ha sido un debate interno muy grande en las organizaciones de infancia. Nuestra visión es diferente a las abolicionistas brutales, trabajo infantil, ¿no? Procuramos, lógicamente, que el trabajo infantil no exista, pero claro, a lo mejor con un programa gradual y apoyando al gobierno a la eliminación del trabajo infantil. No decir, se acaba el trabajo infantil mañana, por ley. Ojalá se pudiera hacer así, pero las cosas no son tan fáciles. Como ese tema, otros muchos donde procuramos siempre apoyar. Por ejemplo, el de vacunación. Procuramos
establecer las capacidades dentro del país para hacer la vacunación infantil. No nos interesa a nosotros vacunarlos nosotros con organizaciones extranjeras o no. Lo que se trata es que el gobierno y el Estado tenga esas capacidades, tenga la cadena del frío, tenga los médicos adecuados, las campañas de vacunación. Eso lleva más trabajo, lleva más tiempo, pero lógicamente estás trabajando en que las familias exijan que sus niños estén vacunados, pero también estás trabajando en que el Estado tenga las capacidades para hacerlo. Y lo que hemos vivido a lo largo de estos 30, 40 últimos años es un cambio también en la organización, porque antes de la Convención de los Derechos del Niño solo trabajábamos en una versión de servicios básicos. ¿Qué significa esta? Provisión de servicios. Yo tengo que vacunar a los niños, tengo que dar suero de rehidratación oral, tengo que ofrecer servicios hospitalarios, pero entendiendo al niño, al adolescente, al joven, únicamente como eso, como un objeto de protección o de caridad, no entendiendo que tiene unos derechos. Por tanto, los problemas que se atendían fundamentalmente por UNICEF y por todas las organizaciones de infancia del tercer sector eran los tradicionales. Más o menos he puesto aquí algunos: inmunización, acceso a agua y saneamiento básico, malnutrición de nutrición, la carencia de yodo, los temas de planificación familiar, el trabajo infantil. Claro, desde esta visión de caridad, de provisión de servicios, el centro no es la pobreza, la exclusión social, las políticas públicas, la exigibilidad de derechos. Es una visión en la que yo te proveo de servicios y es relativamente sencilla. Como os decía, puedes trabajar en cualquier país del mundo. Por ejemplo, en Corea del Norte, pues fundamentalmente hacemos estas cosas, lógicamente. No puedes hacer mucho más. Pero esta visión ha ido variando, porque lo que también hemos aprendido, que con esa visión solo no transforma la realidad de los países. Lógicamente lo tienes que hacer, porque si estás en un país donde la tasa de vacunación es del 25%, pues lógicamente tienes que hacer campañas de vacunación y apoyar al Estado. Pero entendemos que si no trabajas también sobre los nuevos temas que vienen a través del enfoque de derechos humanos, hay un desbalance absoluto y lo que no estás es generando desarrollo. Al final es lo que siempre se ha llamado que es la ayuda esta que no es sostenible, que es una ayuda caritativa, la solidaridad, que es maravillosa, pero no entendiendo la otra parte del balance, que tiene que ver con otros temas que son esenciales para la vida de los niños, que están en la Convención, pero son esenciales también para los estados y para que los países estén más desarrollados y sean más justos y más equitativos. Pues, por ejemplo, antes de la Convención de los Derechos del Niño, los temas de explotación sexual comercial, de abuso y eso, no existían en la agenda pública. No existían, eran algo como muchas otras cosas de la esfera privada. Los temas de trabajo, por ejemplo, trabajo infantil, pero los especialmente peligrosos, se empiezan a vincular también cuando surge la Convención de los Derechos del Niño y el trabajo de la OIT. Desarrollo y medio ambiente. Os podéis imaginar ahora la importancia que tiene para la gente joven, los adolescentes, los niños, todo lo que tiene que ver con cambio climático, protección de animales, en fin, toda esa esfera que es nueva y que antes no existía. Antes del año 89 nadie hablaba de estas cosas. La primera cumbre internacional contra la explotación sexual comercial es del año 95. Es decir, son temas relativamente muy cercanos a nuestros días. Primera infancia, la importancia de la estimulación temprana del acceso a la educación de 0 a 3 en infantil. Violencia contra los niños también como un tema emergente, que ya no puede ser soslayado gracias a la Convención de los Derechos del Niño, y todo lo que tiene que ver con los niños en conflictos armados, especialmente los niños soldados. Bueno, pues es un nuevo paradigma de trabajo que cambia el trabajo de las ONGs, de los países donantes, de las fundaciones, porque nacen nuevas temáticas que son esenciales para el trabajo en desarrollo, como pueden ser los marcos normativos, porque cambiar una ley cambia una realidad también. O sea, eso está demostrado, ¿no? En Suecia, por ejemplo, el cambio de leyes en protección a la infancia o todo lo que tiene que ver con las políticas de género cambia la realidad de las personas. Políticas públicas, el gasto público, cuánto se destina a educación, todos estos porcentajes y recomendaciones de la OCDE, de muchísimos organismos multilaterales que inciden
en cuáles deben ser los mecanismos de políticas públicas y de participación. Desarrollo integral, construcción de ciudadanía y que el capacity building, que en español es desarrollo institucional. Un país, una democracia no puede funcionar si no tiene instituciones sostenibles, eficientes, capacitadas, bien pagada la gente. Al final es construir un Estado, ¿no? Que lógicamente no es sencillo, pero que tiene que ver mucho con la Convención de los Derechos del Niño. Voy a entrar ya en el segundo punto, que tiene que ver un poco cómo trabajamos desde el Comité Español y cómo este paraguas de derechos lo trasladamos a nuestra vida diaria y el día a día. Este es un poco nuestro plan estratégico, que es lo que nosotros firmamos con nuestros papás en Ginebra y a lo que nos comprometemos, ¿no? Y lo que hemos procurado en este último plan estratégico conjunto, que este lo firmamos en 2016 y sigue vigente, es poner en el corazón de nuestro trabajo, de lo que hacemos todos los que trabajamos, seamos voluntarios, contratados, patronato, en fin, es poner el compromiso y el compromiso de nuestra sociedad española en la defensa de los derechos de la infancia. ¿Y eso qué significa? Pues significa construir una sociedad, tener una sociedad que está más comprometida, que entiende cuáles son los problemas de la niñez, que enfrenta esos problemas, no solo en España, sino también fuera de España. Para eso, pues diseñamos un trabajo en donde elementalmente los temas de organización más eficiente, más ágil, pero también, y quizá lo más importante y lo que hemos procurado en estos años es trabajar también en todo lo que tiene que ver con llegar a nuevas audiencias, ¿no? Que es un debate también eterno de las organizaciones sociales. Pues cuando nosotros nos juntábamos hace unos años para hablar de derechos de infancia, podíamos pasar lista. Podíamos decir, está Manolito, está Antoñita y tal. O sea, eso no tiene ningún sentido, porque es como si en una religión predicaras solo a los fervientes creyentes, pero no tiene... Necesitas evangelizar, digámoslo así, necesitas llegar a nuevas personas. Eso ha cambiado nuestra forma de trabajo y el advocacy, es decir, la influencia política es un elemento esencial. Porque lo que tenemos que intentar es que nuestro discurso de derechos humanos, de derechos de la infancia, de equidad, justicia, toda esta parte que está relacionada con los derechos humanos, se la compren los que toman las decisiones. Claro, eso es complicado, es un reto, pero bueno, es un reto muy estimulante, en el sentido de que realmente podemos cambiar la vida de los niños si optamos por esta decisión. Porque lo que ya hemos aprendido es que con la visión caritativa no cambia la realidad de los niños. Puedes, lógicamente, mejorar la vida de algunos de ellos, pero no cambias las estructuras. Con esta nueva visión en la que procuramos también tener más personas movilizadas, identificadas con los derechos de infancia, más voluntarios, más educación, más trabajo con los colegios, con las comunidades, con las ciudades, estar más cercanos a la gente e influir en las políticas públicas, también influir en el sector privado, que para nosotros es un elemento clave. Llevando este mensaje seremos capaces de lograr, esperamos, cosas más significativas para la vida de los niños. Promovemos el compromiso en la sociedad española para generar cambios concretos a favor de los derechos de la infancia, especialmente los más vulnerables, en cualquier lugar del mundo. Esto para nosotros también era importante, porque UNICEF España no tiene programas de acción social en España. Pues, por ejemplo, Plan Internacional, Save the Children tienen programas de acción social en España. Trabajan con niños en situación de vulnerabilidad, pobreza, pero nosotros, por mandato de la organización, no lo hacemos. Pero desde nuestra perspectiva tampoco tendría sentido hacerlo, porque si yo traslado lo que nosotros hacemos en un país como México, como Brasil o como la India, es similar a lo que hacemos en España. En México no tiene sentido que estemos mandando dinero, entre comillas, español, entendámonos así, a cambiar la vida de los niños en México, porque el impacto es muy pequeño. En México el verdadero impacto es que el Estado mexicano, o el Estado brasileño, o el Estado indio, o la China, todos estos grandes países cambien la visión que tienen sobre la infancia, cambien sus programas
dediquen inversión y recursos a un tema tan estratégico como la vida de los niños. ¿Por qué? Porque es una frase muy manida, los niños son el presente. Es que realmente si no lo haces no vas a ser competitivo tampoco, no vas a tener capacidades en el mundo económico, en ser un país también más solidario, más justo. Si no partes desde la niñez vas a tener un serio problema como país. Y eso, lógicamente, hay estados que los han entendido antes, como son los nórdicos, donde la inversión en temas de infancia no se discute la inversión en educación, no se discute la inversión en educación infantil, la salud, en fin, todo lo que es básico y esencial para la vida de los niños, los temas de protección, todos esos temas son estratégicos como país. Eso es lo que procuramos trasladar en España, en Brasil o en cualquier país del mundo. Lógicamente, no es lo mismo nuestro trabajo en Guatemala, siendo fronterizo y un país pequeño, que en México. En Guatemala sí tienes que trabajar en servicios básicos. Tienes que trabajar porque es un país que no tiene los recursos, no tiene las capacidades. Pero México, que yo lo conozco bien, tiene las capacidades. Lo que no tiene es la inversión requerida. Porque se están destinando los recursos a otras cosas o porque... Voy a poner un ejemplo muy básico, pero que yo lo he vivido en primera persona en Ecuador. En Ecuador nos dijeron que no había dinero para hacer una campaña de vacunación y que en una zona del país pues, se iban a quedar sin vacunar los niños. Entonces, nos estaban pidiendo el dinero a UNICEF. Se tomó la decisión de decir, bueno, vamos a ver qué ha ocurrido porque estas partidas es raro y tal, y no sé qué. Habían destinado las partidas de vacunación infantil a un evento que había de Miss Mundo en la ciudad de Quito. Y lo habían hecho, pero así, sin despeinarse. Claro, el mundo ha cambiado. Enseguida se filtró con redes de ONGs y tal lo que había ocurrido. Y el problema fue para el Estado ecuatoriano. Para el gobierno fue un grave problema de reputación. Y lógicamente, pues al final encontraron la plata para solucionar el problema. Pero para que veáis cómo también procuramos en la medida de las posibilidades buscar esas rendijas que nos permitan también transformar la realidad de los estados. Porque no tiene ningún sentido que UNICEF financie la vacunación infantil de Ecuador, porque si lo hago, van a seguir haciendo lo mismo. Retraer recursos, en este caso para el evento de Miss Mundo, pero mañana puede ser para cualquier otra cosa. Este es muy notorio y es un ejemplo que siempre pongo porque es como muy sangrante. Pero lo han hecho para otras cosas, para pagar nóminas, para carreteras, como muy probablemente se habrá hecho en España en otras circunstancias, con los recortes o cuando, en fin, no lo podéis imaginar, ¿no? Para pagar la deuda a los bancos o cualquier otra cosa. Bueno, para construir esta nueva filosofía de trabajo, pues requieres una serie de mecanismos importantes. Una es ser referente sobre infancia en el debate público, o sea, pues somos UNICEF, una marca de prestigio, reconocida, pero en cualquier caso necesitas evidencia, necesitas informes, necesitas construir un buen anclaje académico, etcétera, que te permita hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque en el anterior orden, construir hospitales, poner vacunas, es sencillo, es fácil. Pero si yo voy a hablar, por ejemplo, de un tema estratégico, uno de los más importantes para la vida de los niños en España, en cualquier país del mundo, es la fiscalidad. Es un elemento esencial. Pero claro, si yo hablo de la fiscalidad, ojo que me estoy metiendo en un charco gordo. Tengo que tener las herramientas muy bien pensadas, tengo que tener los mejores profesionales para hablar de fiscalidad, cómo la fiscalidad influye en la vida de los niños, cómo los niños más vulnerables son afectados por esas decisiones de fiscalidad. O sea, no es un tema sencillo. Y además es un tema en el que no te reconocen, porque pues, justo en el año 2010 o así, me acuerdo que fuimos 3 o 4 organizaciones a ver al entonces ministro, profesor de esta casa, el señor Cristóbal Montoro, y lo primero que dijo es, mire, en primer lugar, y vamos con nuestro informe sobre pobreza infantil en España, donde decimos, luego tengo una filmina puesta ahí, que el 30% en aquel entonces de nuestros niños vivían en situación de pobreza, y lo primero que dijo es, yo esto no me lo creo.
claro, te quedas un poco desarbolado, ¿no? Pero es que mire, todos los datos son Eurostat, tal, y no sé. Pero no me lo creo, le sirvió en aquel entonces. Claro, ahora hemos aprendido y ya tenemos alrededor también una serie de personas de determinado prestigio, tienes que poner también, que ya no te pueden decir no me lo creo. Porque no se espera de UNICEF o de otras organizaciones, en el caso, que hablemos de fiscalidad o en aquel entonces de temas de pobreza infantil en España. Era tabú hablar de pobreza infantil. Nosotros nos brincamos la barda y dijimos, no, en este país hay un problema de pobreza infantil. Ahora nadie duda, hay un alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil, todos los partidos políticos, unos más, otros menos, llevan medidas de protección y desarrollo de la primera infancia, de la niñez, de su conjunto, etc. Es un tema que está en el corazón de la agenda política. Pero en 2008 no estaba. 2008, 9, 10. Y las organizaciones sociales, especialmente las de infancia, que por ser justos yo creo que somos las mejores organizaciones del tercer sector ahora mismo en España, son las organizaciones de infancia. Estamos años luz del resto. Es más, las demás están deprimidas y todavía siguen discutiendo por qué perdimos el 0,7, una serie de cosas que no llegan a nada. Ese espolón de las organizaciones de infancia han conseguido que el tema esté en el más alto nivel. O sea, que los políticos, libres políticos, no el diputado de segundo nivel, esté hablando. Que cuando te reúnas no te reciba Pepe el de los palotes como han hecho toda la vida. A estos de infancia que lo reciba el diputado por Huesca, que algo sabe, que tiene 2 hijos. Porque todos los temas de infancia han sido siempre temas de menores. Y por tanto temas menores. Hay un concepto que utilizan mucho en América Latina que a mí me gusta, que es el concepto de minoridad, ¿no? Que es el concepto de te reconozco y le pongo el nombre de menor a todo aquel para alejar la sensibilidad de niños. Si yo os digo que tengo 2 menores en mi casa, sabéis que no son mis hijos. Por eso se llaman menores extranjeros no acompañados, por eso se llaman menores en circunstancias especialmente difíciles, menores infractores. Menores protegidos. Menor solo se debería utilizar en el ámbito jurídico, porque niño, niña, adolescente, nos llega más. Pero lo primero que se hace es construir esos paradigmas sociales también para alejarnos de esos problemas y verlos desde una perspectiva de menores. Es lo que ellos llaman el concepto de minoría. Porque bueno, no hace tanto a los niños de la calle en Brasil le pegaban 2 tiros y no pasaba nada. Lógicamente hemos evolucionado y ahora las leyes de protección, gracias a la Convención de los Derechos del Niño, reconocen a los niños también como sujetos de derechos y por tanto ha cambiado también los códigos penales, los códigos civiles, la normatividad, que es tan importante, porque los que no somos juristas le dábamos poca importancia y luego te das cuenta. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, generar el compromiso en la sociedad española y luego pues ser realmente eficientes. Que no esto sea un discurso, tienes que cambiar las leyes, tienes que ampliar las prestaciones por hijo a cargo, tienes que conseguir cambios reales en la vida de los niños. Con lo cual, bueno, el diseño de este plan estratégico conjunto estaba orientado a que esta parte que es la incidencia política, el cabildeo, el advocacy que se diga, se dice en inglés, esté en el corazón de nuestra agenda. Y lo hemos más o menos conseguido, ¿no? La investigación en el análisis, como os decía, es súper importante y en el Comité Español hemos hecho muchísimas cosas para tener más datos, más información, poder discutir en términos técnicos con cualquier referente, con cualquier político, de qué le ocurre a los niños en España, cuál es la situación en la que viven. Luego también el trabajo del día a día de hormiguitas en los planes infantiles municipales. En nuestro caso hemos conseguido 17 pactos autonómicos por la infancia. Es un trabajo sordo, difícil, pero que bueno, poco a poco también nos ha hecho aprender, ¿no? Como os decía, el tema de la pobreza infantil, que está en el corazón y sigue en el corazón de nuestro trabajo. O sea, no es asumible que en España haya niños que viven en situación de pobreza. Lo primero que te preguntan los políticos cuando te reúnes con ellos es ¿qué es un niño pobre en España?
Pues un niño pobre es un niño que no puede comer proteína como debiera, es un niño que se le rompen las gafas y sus papás no tienen dinero para otras gafas, es un niño que no puede acceder a los libros de texto, que no tiene ocio, que no tiene vacaciones. O sea, es una situación de exclusión social. Claro, lo que no pueden pretender muchos de ellos es comparar a los niños de España con los niños de Marruecos o de África subsahariana. Coño, que los comparen con los de Dinamarca, Noruega y Francia. Pero no me hagas ese juego tan estúpido, ¿no? Pero es un poco lo que siempre han manejado, ¿no? Pero aquí nadie se muere de hambre. Digo, hombre, no se muere de hambre nadie, pero ¿cuántas personas, millones de personas han estado yendo en los últimos 10 años a comedores sociales o a Cáritas a recoger comida? En fin. Y un elemento fundamental es también conocer más de la realidad, porque claro, al final las organizaciones son un entramado burocrático, complejo, lleno de una vida propia, pero tienes que saber realmente qué está ocurriendo. Nosotros tuvimos una estrategia que seguimos y continuamos, que es hacer informes autonómicos, conocer muy bien la realidad de los niños, procurar estar cercano también a otras organizaciones sociales que están en trato directo con los niños, que eso también te da un conocimiento que tú no tienes. Ser referentes es un poco eso, conocer muy bien de lo que estás hablando y la realidad en cada lugar de España. Porque lo que también hemos aprendido es que, y cada vez es más triste, porque en eso nos parecemos más a países en vías de desarrollo que a nuestros socios europeos, aunque a ellos también les está pasando, que las sociedades son una mezcolanza brutal. Pues en España, geográficamente, no es lo mismo ser un niño en Canarias que en País Vasco. Es brutal la diferencia. Porque en País Vasco, País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, las zonas más ricas del país tienen más capacidades, tienen más inversión en políticas públicas. No solo es de recursos, también tiene que ver con la mentalidad de las personas que han gobernado, ¿no? Pero es una realidad. Andalucía, Extremadura, Canarias, pues ser un niño tienen menos posibilidades de llegar a la universidad, de tener acceso a un empleo fijo, etc. Entonces eso es una realidad del país que ha cambiado profundamente a partir del 2008. Por eso hacemos y hemos venido haciendo, y nos ha traído muchos quebraderos de cabeza también, el hecho de hacer estudios en cada una de las comunidades autónomas. Porque no les gusta, o sea, no les gusta a los políticos que les digan, oye, pues es que nacer en tal ciudad es peor que nacer en la otra. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Tenemos que asumirlo. También contarlo mejor, porque muchas veces hemos venido, y en general es un tema muy del tercer sector, de hablar de palabras que no entiende nadie. O sea, de hablar de cosas, yo creo que lo que os he dicho de que es un niño pobre en España se entiende. Pero si yo os digo, no, es que el índice AROPE en España es un 10% inferior, así hablábamos, y muchas personas del tercer sector siguen hablando así. La misión, o sea, tecnicismos que no entienden ni su padre. O sea, tenemos que tener un lenguaje más llano para llegar a todo el mundo. También a los políticos, porque los políticos son parte de la sociedad. Y claro, no te lo van a decir que no se han enterado de nada, pero si van a un taller sobre derechos de infancia y no se enteran absolutamente de nada porque es todo tan técnico, le van a poner una sonrisa y se van a ir y no se han enterado. Es decir, es democratizar el conocimiento, tener también otra gestión de la información, de la utilización de las redes sociales, de todas las fórmulas de comunicación que hay con los ciudadanos, de tal forma que entiendan cómo y qué es lo que pretendemos y cómo vivimos o cómo se vive la infancia en los distintos lugares de España y de otros países, porque también tenemos que trasladar cómo viven otros niños en otros lugares. Bueno, como os decía, también el enfoque global y local, o sea, hablar de temas que acontecen en nuestro territorio, en nuestra comunidad, y la universalidad. En el caso del Comité Español tenemos 17 comités autonómicos, que eso nos permite también estar cercano a la realidad, pero luego por otra parte también somos una organización global. O sea, no tendría sentido que habláramos de los problemas que hay en la esquina de mi casa y no habláramos también de lo que está ocurriendo con los niños rohingyas o en República Democrática del Congo. Es un balance difícil, pero en nuestro afán está siempre mantener ese balance. Un foco en equidad, siempre todos los niños en todos los países, pero especialmente los vulnerables, porque
Si yo voy a vacunar, por ejemplo, en un país como Brasil, es más fácil vacunar a los del sur, que es más urbano, es más fácil, son ciudades más ricas, hay mejores servicios de salud que en la Amazonía, que es más complicado, comunidades rurales indígenas perdidas de la mano de Dios. No, yo tengo que poner el foco no solo en los números, sino en el enfoque de derechos. Vamos a acercarnos especialmente a aquellos niños que viven en una situación de más vulnerabilidad. Bueno, los atributos que venimos buscando y que siempre movilizamos en UNICEF es esa cercanía, simplicidad, ser breves también, aunque yo ya me estoy alargando, positividad, pasión y rigor informativo, ¿no? El rigor es un elemento clave, porque cuando estás hablando de fiscalidad, de la ley, por ejemplo, de todos los niños en conflicto con la ley penal, o sea, tienes que estar muy seguro de lo que estás diciendo y tener argumentos muy claros, porque si no, los políticos, las propias instituciones públicas tienen muchos recursos y si te lo quieren tumbar, te lo van a tumbar. Y claro, estás jugando con tu reputación también para el futuro en cualquier cosa. Luego hemos utilizado también para este enfoque de cambiar la realidad de los niños todo lo que es las campañas. Movilización social a través de alianzas, de utilizar y potenciar este trabajo de movilización social a través de las nuevas tecnologías y de lo que llaman en inglés el compromiso, el engagement. Bueno, pues esto no es fácil, nos ha costado bastante, pero bueno, tenemos algunas experiencias que si queréis podéis visitar en internet, como el viaje Su Vida, las campañas que hacemos. El lunes lanzamos una campaña también que yo creo que va a ser muy bonita, en la que procuramos siempre aunar pues, lo que significa denuncia, porque en algunos casos hay que denunciar situaciones, pero también procurando que podamos hacer algo, ¿no? Porque es un mensaje también, si no frustrante, es decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer, no? Pues puedo hacer desde cosas en mi comunidad, puedo trabajar de voluntario, puedo colaborar con organizaciones sociales, puedo hacer 1000 cosas para ayudar al cambio real. Bueno, la incidencia política, ya para ir finalizando, es un proceso, lo hemos definido así internamente, deliberado, basado en evidencias demostradas, cuyo fin es influir directa e indirectamente en la toma de decisiones. ¿Y en quiénes toman las decisiones? Los interesados y cualquier otra persona o grupo relevante para que apoyen y emprendan acciones que contribuyan a garantizar los derechos de los niños y niñas. Esta es, por ejemplo, yo creo que recoge muy bien la definición de estas pinceladas que os he ido dándole de lo que procuramos hacer. En nuestro caso, el enfoque siempre es de derechos, también de logro de resultados, porque la sociedad también está cansada, muchas veces nos preguntan, bueno, pero tantos años trabajando y qué habéis cambiado y tal. Procurar también explicar los resultados que se alcanzan, ¿no? O sea, pues en regiones enteras del mundo hemos sido capaces de eliminar la polio. En regiones enteras del mundo hemos sido capaces de, por ejemplo, que los niños en conflicto con la ley penal tengan un debido proceso, tengan un abogado, tengan un juez, tengan los mismos derechos que cualquier adulto. Eso ha costado muchísimo. Que la policía sepa perfectamente cuáles son los derechos de los menores y seguimos peleando. Por ejemplo, en España hay un grave problema con la determinación de la edad de los niños y niñas migrantes que cruzan la frontera. Aunque lleve un pasaporte, aunque lleve un acta de nacimiento diciendo que es menor de edad, la Fiscalía en España no se lo cree y hace pruebas totalmente inconstitucionales. Inconstitucionales. Pues, por ejemplo, ponte desnudo y te voy a ver los genitales a ver qué edad tienes. O radiografías cuando no vienen a cuento. En fin, una serie de mecanismos burocráticos y realmente anclados en el pasado que no funcionan. Y por último, como os decía, el advocacy basado en evidencias. Voy a pasar esta parte porque ya voy a ir finalizando por si tenéis alguna pregunta. Una de las cosas más importantes para mí, que también hemos aprendido en UNICEF en los últimos años, porque cuando tienes una marca así, una organización tan grande y tal, pues muchísimas veces te sientes que tú eres, bueno, pues la última Coca-Cola del desierto. Y
lo que hemos aprendido de verdad es que las cosas y la vida de los niños y en general la vida de las personas no se cambia si no eres capaz de cambiar con otros. O sea, que al final tú seas un catalizador de energía de muchísimos lugares, de personas comprometidas, en este caso pues está ahí la foto de Calderón, de embajadores, del defensor del pueblo, en este caso de India, decir, o sea, tienes que trabajar con todo el mundo, pero especialmente tienes que trabajar con los que no creen en lo que estás diciendo, que eso es difícil de comprender. O sea, cuando tú vas en esta reunión con Montoro, pues todo el mundo salió decepcionado y tal, y no sé qué. Pero me acuerdo de un compañero de una organización de lucha contra la pobreza en general, no la pobreza infantil, EAPN, que dijo, bueno, esto es lo que nos dice es que vamos mal, que tenemos que cambiar nuestras estrategias, que tenemos que tal, porque si un ministro va y nos dice que no se lo cree, pues claro, ya es difícil entrar en un diálogo. Bueno, pues nos fuimos con el secretario de Estado, buscamos otras opciones, hasta que poco a poco, yo creo que también el tiempo nos da la razón. O sea, para la sociedad española el tema de la pobreza infantil es un tema relevante. Y aquel que no lo trate va a sufrir de las urnas también. Hicimos una encuesta una semana antes de las elecciones y para el 75, el 80% de los españoles el tema de infancia en las políticas públicas es un tema muy claro. Bueno, os ponía aquí algunos ejemplos y yo creo que con esto lo dejamos aquí y así dejamos 10-15 minutos por si tenéis preguntas o cualquier sugerencia o idea. Muchas gracias.